Bienvenido a este nuevo podcast de Social Investor. Hoy vamos a hablar de fondos. En este tumulto de la ESG que sigue creciendo, al común de los mortales, a usted y a mí, dentro de poco, si no cambian las cosas, si no hay cambios de planes, porque la verdad es que hay muchos y a veces demasiado a menudo, en agosto, cuando nos sentemos en el banco, cuando nos sentemos con nuestro asesor financiero, nos van a preguntar: ¿y usted quiere invertir en sostenibilidad? No sé lo que responderá, pero si dice que sí, le tendrán que ofrecer productos adaptados a la sostenibilidad, es decir, productos ESG. Y la cuestión es que pensábamos que estaba todo muy ordenado porque teníamos un año, que entra en vigor el reglamento de divulgación, ha dado tiempo a las gestoras a clasificar fondos, unos en el artículo 8, otros en el artículo 9, pero a meses de que entre en vigor resulta que no todos los artículos 8 que estamos viendo que son fondos sostenibles nos los van a poder vender. Entonces, ¿qué nos van a poder vender? Está con nosotros Claudia Antuña, que es socia de AFI y especialista en inversiones sostenibles, que espero que nos ayudes a resolver esta pregunta, porque ¿cómo puede ser que después de un año trabajando toda la industria en clasificar todos los fondos, lleguemos a pocos meses de tenerlos que vender y oiga, no? De la gran mayoría de fondos que lo estamos viendo, que tienen todas las gestoras españolas clasificados, que han ido al artículo 8, algunos no se deberían comercializar si nos queremos adaptar a MiFID. Hola, Cristina. Bueno, pues la verdad que no es una pregunta sencilla, no es una pregunta fácil, ¿no? Y efectivamente la normativa nos está poniendo muchos retos en este camino de inversión sostenible. Y es verdad que cuando se hizo la primera propuesta de modificación de MiFID, en la que se proponía incluir esas preferencias de sostenibilidad en el test de idoneidad que debíamos hacer a nuestros clientes cuando ofrecíamos servicios de asesoramiento o de gestión discrecional de carteras, se hacía referencia a producto sostenible haciendo esa mención a los artículos 8 y 9 del reglamento de divulgación. Pero no debemos olvidar que estamos hablando de normativas distintas. Por un lado tenemos el reglamento de divulgación, que es el que define qué características debe tener un producto sostenible artículo 8 y un producto sostenible artículo 9. Y además, no olvidemos que el reglamento de divulgación tiene un objetivo de fomentar la transparencia, ¿no? Su nombre indica, ¿no? Esa divulgación, el reglamento de divulgación no busca tanto el redirigir flujos necesariamente hacia inversiones sostenibles, sino dar mucha mayor transparencia sobre qué características deben incluir estos productos. Y esto es un poco la dificultad que se impone. Y es que ahora, en la propuesta, que ya es definitiva, ¿no? de la directiva de MiFID, ya no se habla de artículos 8 y 9, sino que se habla de preferencias de sostenibilidad vinculado a inversiones sostenibles. Entendiendo por inversiones sostenibles activos concretos sostenibles, ¿no? Y aquí entra un poco esa dificultad de por qué los artículos 8 nos sirven o no sirven todos, ¿no? Porque es cierto que aquí la normativa, cuando hacía esa descripción de un artículo 8, dejaba que entrasen estrategias, por ejemplo, vinculadas a exclusión, ¿no? Es decir, estrategias que nos permitiesen reducir nuestro universo de inversión, evitando la inversión en determinados sectores armamentísticos, alcohol o determinados sectores que entendíamos que podían tener un impacto negativo en la sostenibilidad. Pero los artículos 8 no necesariamente todos tienen inversiones sostenibles. Y aquí está la trampa, ¿no? o la dificultad que impone ahora la modificación de MiFID. Por ejemplo, para simplificar, si yo tengo una gama de artículo 9 para ofrecer a mi cliente, a mi particular, a partir de agosto, pues en teoría con este producto puedo estar tranquilo, lo podría ofrecer y yo lo podría contratar. Pero ¿qué fondos? O sea, me has hablado de la estrategia de exclusión, pero no sé, ¿qué otras estrategias que se utilizan en inversión responsable, no sé si algún best in class, por ejemplo, o lo que me has hablado de las exclusiones, en términos generales, porque luego habría que ir producto por producto, no entrarían o no encajarían exactamente con la normativa MiFID? Efectivamente, pues lo has comentado tú, las estrategias best in class, la mayoría de productos artículo 8 que hay hoy en mercado, hacen una combinación de esa estrategia de exclusión, de ese primer filtro, y también de una estrategia best in class. La estrategia best in class al final te permite invertir en prácticamente cualquier sector, porque de hecho su propio nombre indica que tú seleccionas aquellas compañías con mejor perfil ESG, y recordemos que el perfil ESG mide cómo de bien está desarrollando una empresa su actividad, independientemente del sector.
Con lo cual hay estrategias best in class, que son compañías con un muy buen perfil ESG, que entran de esas carteras artículo 8. Pero sin embargo, esa tipología de activos no se entiende necesariamente como activo sostenible, ¿no? Que es un poco lo que la norma mete dentro de esos artículos 9, que son los activos con objetivos sostenibles, es decir, actividades económicas que puedan generar un impacto positivo, que puedan contribuir positivamente desde el punto de vista medioambiental o social, un poco como lo que persigue la taxonomía. ¿Y creéis que, claro, es difícil prever, por ejemplo, de todos los que hemos ido registrando a lo largo del año que se han ido registrando, cómo se estrecharía la gama? ¿O se ha podido hacer una apreciación de todos los fondos que ya están registrados? ¿Cuántos quedarían que pudieran ser comercializados correctamente? ¿Creéis que puede haber una reducción significativa, viendo un poco las estrategias que siguen muchos fondos hoy en artículo 8 españoles? Es verdad que las primeras transformaciones, ¿no? El primer articulado de fondos de clasificación fue hacia un artículo 8, porque es verdad que las estrategias artículo 8 te permiten ser algo más flexibles y desde el punto de vista también financiero es más sencillo adaptar ciertas estrategias a una política, por ejemplo, de best in class o de exclusiones. Con lo cual, hoy por hoy, y de hecho las cifras están ahí, es mayoritario los productos artículo 8 que tenemos en España y también a nivel europeo frente a los artículo 9. Y aquí lo que creemos que la tendencia será a que, por un lado, incremente el número de artículo 9 en mercado, porque va a ser una de las herramientas con las que cuentan las entidades para poder garantizar, ¿no?, el tener producto que dé respuesta a esas preferencias de sostenibilidad del cliente, y también que esos artículo 8 busquen adaptarse. Y es que los artículo 8, por normativa, también permiten tener un porcentaje de inversiones sostenibles, ¿no? De hecho, en la información precontractual y poscontractual que nos exige esa normativa de nivel 2 del reglamento de divulgación, que entra en vigor a partir de enero del año que viene, se le va a dar información al cliente, al inversor, sobre el porcentaje de la cartera que está invertido en activos considerados como sostenibles. Con lo cual entendemos que las entidades empezarán a adaptar muchos de esos productos que hoy son artículo 8 llano, por decirlo de alguna manera. A un 8 plus. Exacto, hacerlos a un 8,5, ¿no? Un 8 plus en el que incorporen esos activos sostenibles a la par que van lanzando nuevo producto que se pueda clasificar bajo el artículo 9. Y en este contexto, ¿creéis que merecería la pena posponer unos meses la entrada en vigor de los cambios del test de idoneidad? Porque realmente otra vez las gestoras van a tener que hacer un trabajo si quieren asegurar que su producto puede ser vendible sin ningún tipo de dificultad. No sé si merecería la pena. Hay una petición, además se ha hecho a la Comisión Europea para que se plantee, no sé si compartes esa idea o no. Totalmente. Y de hecho parece que hay muchas probabilidades de que así sea, de que se retrase, ¿no? Y más viendo las últimas guías que se han lanzado, que todavía no se ha dado están ahora en consulta, no se ha dado la guía definitiva y por tanto cuando salga esa guía definitiva van a quedar muy poquitos meses para que las entidades puedan adaptarse, por lo que parece lógico, ¿no?, proponer ese retraso y más sabiendo que la información que necesitas para saber si el producto cumple con las preferencias de sostenibilidad que te exige el cliente, la vas a tener obligatoriamente desde el 1 de enero. Con lo cual, también para gestionar, ¿no?, ese desequilibrio entre la entrada en vigor de diferentes normas, parece que tiene más sentido que esto entre en vigor en enero. A la vez. Efectivamente. Para que no haya una distorsión. Pero claro, hemos visto, ¿no? Ahí la sostenibilidad está atrayendo mucho flujo de capitales, mucha inversión. Probablemente, y un poco por las encuestas que se ha hecho, el inversor minorista te va a decir que sí, que mayoritariamente le interesa la inversión sostenible, pero claro, existe una cierta inseguridad legal de que puedas vender un producto que 6 meses después no pasara ese filtro. Y esto con lo reputacionalmente que sería negativo, que te acusaran de greenwashing, pues entiendo que las entidades están mirando mucho. ¿Cómo puede una gestora, digamos, reconvertir un fondo que hoy está clasificado artículo 8 totalmente bien a ese 8 plus, que para llegar a tiempo, o no sé si contar con más margen, pero que para que nadie pueda decir, no, es que usted está vendiendo este producto como sostenible y realmente no lo es?
Es complicado en el sentido de que tenemos primero que asumir que no todos los productos existentes, es decir, no toda nuestra gama de productos mainstream puede adaptarse a esas exigencias del 8 Plus y el 9, porque al final tenemos unas limitaciones, porque las inversiones sostenibles sí que implican ciertas limitaciones a nivel de sesgos sectoriales, a nivel financiero, y al final no debemos olvidar que estamos hablando de inversiones. Con lo cual, antes de entrar en ese detalle, puntualizar también que cuando se va a hacer la pregunta de si el cliente, el inversor, tiene preferencias de sostenibilidad, en la mayoría de los casos no va a ser que las preferencias de sostenibilidad tengan que aplicarse al 100% de la cartera, probablemente haya rangos, ¿no? Y esto nos dé algo de flexibilidad para poder incorporar una mayor gama de productos. Pero efectivamente tenemos que tener gama de productos que permita adaptarse a ese porcentaje de inversiones sostenibles. Aquí hay diferentes vías. Podemos adaptar un artículo 8 en el que con un análisis sectorial de la cartera podamos identificar cuáles son las actividades económicas que son compatibles con la actual filosofía de inversión financiera y sostenible y que, permitan alcanzar esos objetivos. También la alineación con taxonomía, que es una de las opciones, ¿no?, que tenemos para dar respuesta a las preferencias de sostenibilidad del cliente. Es cierto que la taxonomía hoy por hoy todavía es muy limitada, todavía solo están aprobados, ¿no?, 2 de los objetivos medioambientales, que además son climáticos, y la taxonomía hoy por hoy es muy compleja de aplicar hasta que no tengamos todavía esa información que deben dar las compañías de si están o en qué porcentaje están alineadas con taxonomía. Es muy complicado traducirlo, ¿no?, o traspasarlo a la cartera. Con lo cual, ahí se trata de tener una estrategia de inversión muy clara, muy definida, entender muy bien qué es una inversión sostenible bajo SFDR, que esté ex ante definido, y esto es muy importante, cuando hablamos de producto sostenible, tiene que estar claramente definido qué tipo de inversiones van a poder entrar en cartera, porque de hecho lo que te pide el reglamento de divulgación es que identifiques cuáles son los elementos vinculantes y en qué medida el universo de inversión se queda reducido por tu política de inversión sostenible, porque si no, de nuevo estaríamos hablando de productos mainstream y ese no es el objetivo. Con lo cual es analizar cuáles son las tipologías de activos que tienen cabida en mi cartera y analizar cuál puede ser un porcentaje razonable que no condicione los objetivos de rentabilidad y riesgo y que esté dentro de esas características sostenibles. Esto también nos anima, o lo lógico que nos plantea la tendencia justo por regulatoria es que si tienes que hacer el esfuerzo de hacer un producto nuevo, vayas al 9, porque es una forma de asegurarte que ya que haces el esfuerzo, creas una política de inversión, creas una cartera nueva, vas a estar en la vanguardia y además por ahora son los menos en nuestro mercado, o sea, digamos que con bandera española pues todavía tenemos poquitos, y que las gestoras deberían ir hacia allá. Efectivamente, es probablemente la mejor solución. Uno, como comentas, Cristina, por diferenciación, es decir, hoy por hoy la oferta de productos artículo 9 todavía está más limitada. Es verdad que puede que sea más exigente, ¿no?, en cuanto a recursos y análisis que debemos dedicar para la gestión del fondo, pero también porque es mucho más entendible por el inversor. Es decir, si tú a un inversor, a un cliente minorista, le explicas por qué un fondo es sostenible, si empiezas a explicarle que aplica exclusión, que aplica estrategias best in class, best efforts, probablemente sea más complicado hacerle entender cómo está contribuyendo a la sostenibilidad, mientras que en un producto artículo 9 en el que podemos alinear la estrategia de inversión con los objetivos de desarrollo sostenible, estrategias de descarbonización alineadas con las iniciativas, por ejemplo, de Net Zero, o estrategias incluso vinculadas a taxonomía, que empieza cada vez más, ¿no?, a entenderse un poco más, es mucho más fácil de entender por el cliente, ¿no? Y además porque creemos que también desde el punto de vista financiero puede tener sentido, ¿no? Y estamos viendo, ahí hay unas megatendencias claras de que
pues los sectores que probablemente vayan a tener más recorrido en el largo plazo y que por supuesto no van a estar exentos, ¿no?, de volatilidad en ese camino, sean esos sectores del futuro relacionados con la sostenibilidad, relacionados con las energías limpias, con el cuidado de los océanos, con nuevas fuentes de energía vinculadas con hidrógeno verde, incluso la digitalización aplicada al mundo sostenible, ¿no? Y ahí es hacia donde estamos viendo que están yendo todos los fondos públicos y privados. Y aquí también es, si la industria española no acelera aquí, cuando llegue el test y entre en vigor, obligatoriamente van a tener que ofrecer también producto internacional, es decir, el producto propio será una parte, pero no va a poder ser un todo, porque si somos exigentes y no se eleva a nivel 9, pues igual no hay suficiente gama de producto para poder hacer una cartera bien diversificada, para dependiendo de, evidentemente, qué tipo de inversores, sobre todo aquellos que tengan un patrimonio medio o alto. Claro, y ese es un muy buen punto. Insisto en que no debemos olvidar nunca que estamos hablando de inversiones y que tienen que siempre cumplir con unos criterios de rentabilidad y riesgo. De hecho, en el test de idoneidad se debe hacer toda la primera parte tradicional, ¿no?, para evaluar el perfil de riesgo del cliente, y posteriormente se hace ese análisis de sostenibilidad de si se tienen preferencias o no. Con lo cual es fundamental que las gestoras trabajen, ¿no?, las gestoras nacionales trabajen en el desarrollo de producto propio, porque es verdad que cada vez cobra más importancia, ¿no?, esa parte de arquitectura abierta en el que podemos llegar a fondos de gestoras internacionales, que es cierto que hoy nos llevan cierta ventaja, ¿no?, pero también por cultura financiera en el ámbito de la sostenibilidad, y lo vemos también a nivel europeo, como otros países como Francia, países nórdicos, están más avanzados o llevan más años haciéndolo, y esto nos exige que en España, bueno, aceleremos, ¿no?, un poco en esa creación de producto, pero también a un ritmo coherente. No podemos aspirar a que de un día para otro el 100% de la industria de fondos españoles ahora sea clasificado bajo un artículo 9, ¿no? Necesitamos también rodar y pasar por ese proceso de aprendizaje. Y la Comisión no se caracteriza por hacer las cosas muy rápido en tema regulatorio últimamente. ¿Crees que dirá algo antes de julio? O sea, ¿cuándo debería decir si efectivamente le damos un periodo, posponemos la entrada en vigor del test de idoneidad hasta enero del año que viene? ¿Cuándo debería hacerlo? Porque me imagino que la industria andará un poco preocupada viendo esta divergencia y sabiendo que no todos sus fondos sostenibles son suficientemente sostenibles como para ser vendibles. Efectivamente, y yo creo que ya vamos incluso algo mal de tiempo, ¿no? Si incluso ahora nos dijeran, oye, se retrasa este enero, tenemos menos de 12 meses para modificar el test de idoneidad y modificar todo el algoritmo que nos va a permitir tener gama de producto. Y al final esto es un poco como un puzzle, ¿no? Y precisamente porque ya dejamos de hablar ese artículo 8 y artículo 9 y hablamos de porcentaje de inversión sostenible mínimo en la cartera, tenemos que tener muy bien armadas todas las piezas, o sea, conocer muy bien cuál va a ser ese porcentaje en cada uno de nuestros productos, para que cuando luego armemos esa propuesta de inversión, ¿no?, que tiene sentido desde el punto de vista de perfil de riesgo, seamos capaces de satisfacer esas preferencias. Con lo cual, probablemente en los próximos meses, en caso de retrasarse, ya den, ¿no?, esa noticia, pero esto no debe frenarnos para empezar a trabajar. El texto ya es definitivo, es verdad que ahora se están haciendo esas consultas para tratar de aterrizar lo máximo posible la interpretación del texto, pero debemos trabajar, ya sea a través de la adaptación de ese test de idoneidad o ya sea a través de el lanzamiento de nuevos productos o adaptación de la gama existente. Es evidente que lo que no se puede hacer es dejar de trabajar, porque cada mes tenemos un reto en temática de sostenibilidad. Muchísimas gracias, Claudia, por estar con nosotros, por contarnos un poco y darnos un poco de luz sobre realmente en qué aspecto estaremos seguros, y también si nosotros como particular queremos contratar un fondo y saber que es sostenible ya alineado con lo que venga después, busquemos un artículo 9. Eso es. Muchas gracias, Cristina, a vosotros, y seguiremos trabajando en sostenibilidad. Y a usted, pues muchísimas gracias por estar ahí de nuevo. Le espero en el siguiente capítulo. Que tenga muy buen día, madrugada, tarde. Hasta pronto.